Entonces, ¿de dónde vienen las levaduras que se utilizan actualmente en la industria del vino? El método más usado, tradicional y el más usado aún, consiste en aislar una cepa dominante de una fermentación vínica. Típicamente una levadura que haya producido un vino con unas características sensoriales excepcionales. Hoy en día, el Auri tiene una colección de más de 2.000 de esas cepas naturales y algunas de ellas se utilizan con bastante éxito en la industria del vino australiana. Sin embargo, este método tradicional tiene una gran limitación y es que carece del potencial necesario para desarrollar nuevas cepas mejorando lo que ya existe. Y esto es muy importante ya que existe una demanda por parte de los enólogos de levaduras que poseen un rango amplio de propiedades enológicas mejoradas o optimizadas que puedan añadir valor al vino. Entonces, ¿cómo podemos conseguir algunas de estas mejoras? En los últimos 40 años se han usado una serie de técnicas genéticas para la domesticación de levaduras vínicas para usos industriales. Y esas técnicas son similares a las que se aplican en otros sectores de la agricultura y también en la ganadería. Y dos de esas técnicas son la hibridación y la mutagénesis. Y cabe destacar que cualquier organismo generado con estas técnicas es considerado como un organismo no modificado genéticamente. Y en la presentación de hoy me voy a centrar básicamente en la mutagénesis. Y en términos generales, generar diversidad a través de la mutagénesis es un proceso relativamente sencillo. Después nos encontramos con millones de células mutagenizadas que tienen el mismo aspecto. Entonces, ¿cómo encontramos aquellas células que tienen el rasgo deseado? La manera más eficiente es a partir de la selección, pero para ello necesitamos que las cepas con el rasgo deseado tengan alguna ventaja selectiva. De esta manera, cuando aplicamos esta presión selectiva, solo las células con el fenotipo deseado crecerán como colonias y el resto de la población morirá. Entonces, en esta presentación voy a dar un par de ejemplos de cómo hemos usado la mutagénesis y la selección para generar levaduras vínicas con propiedades organolépticas mejoradas y que están consideradas como organismos no modificados genéticamente. Entonces, primero voy a hablar de la generación de levaduras bajas en sulfuro e hidrógeno y más adelante voy a comentar más en detalle sobre la generación de levaduras que intensifican aromas florales en los vinos. Entonces, en relación al primer ejemplo, la presencia de sulfuro e hidrógeno es un atributo muy negativo para la calidad del vino, ya que este compuesto es asociado con notas reductivas. Vinos con sulfuro e hidrógeno tienen un aroma desagradable y desprenden un aroma a huevos podridos. Y se sabe que las levaduras vínicas son mayoritariamente responsables de la producción de este compuesto. Entonces, hace ya varios años, en un proyecto desarrollado en colaboración con AB Biotech y el Auri, desarrollamos una serie de levaduras que con este fenotipo bajo en sulfuro e hidrógeno. La cepa parental PDM produjo niveles detectables de sulfuro e hidrógeno durante la fermentación alcohólica, mientras que una de las cepas aisladas produjo un 90% menos de este compuesto con aroma desagradable en comparación con la cepa control PDM. Entonces, hace ya varios años esta cepa se comercializó por AB Mauri con el nombre de Mauri Bean Platinum. Y esa cepa se recomienda para la elaboración de vinos afrutados, incluso en mostos con una concentración baja de nitrógeno. En relación al segundo ejemplo, a la generación de levaduras que imparten aromas florales en el vino, esto es un atributo deseado por los enólogos, ya que existe una tendencia entre los consumidores hacia vinos con notas afrutadas y florales. Uno de los metabolitos producidos por la levadura durante la fermentación, el alcohol superior 2-feniletanol o 2-PE, está asociado con aromas a rosa o florales en el vino. Y este compuesto es derivado principalmente del catabolismo del aminoácido fenilalanina por la vía de Ehrlich. Una vez que se forma el 2-feniletanol, este puede ser esterificado por la levadura para formar el acetato de feniletilo, que también posee un aroma floral. Entonces, creo que la pregunta importante es, ¿cuál es la contribución de estos compuestos a los aromas florales?
Esta gráfica de aquí muestra el valor de actividad del aroma de ambos compuestos, del acetato de feniletilo y del 2-feniletanol, en diferentes variedades de vino blanco y tinto. Entonces, si el valor de actividad del aroma es superior a 1, esto indicaría una posible contribución de estos compuestos químicos al aroma del vino. Entonces, lo que se vio es que el valor de actividad para el acetato de feniletilo en la mayoría de los vinos blancos y tintos estudiados estuvo por debajo de 1, lo que indica que este compuesto no contribuiría al aroma final de los vinos. En el caso del 2-feniletanol, su valor de actividad está alrededor de 1 para los vinos blancos y por encima de 1 para los tintos. Entonces, lo que esta gráfica nos está indicando es que en términos generales estos compuestos no se generan en cantidades suficientemente elevadas por la levadura para marcar la diferencia en el aroma del vino. Por lo tanto, si somos capaces de generar levaduras que producen cantidades más elevadas de estos compuestos, particularmente en vinos blancos, esto podría tener un impacto muy significativo en el aroma del vino. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Sabemos que la producción del 2-feniletanol depende de los niveles del aminoácido precursor, la fenilalanina. Y también se ha demostrado que cepas resistentes a análogos tóxicos del aminoácido fenilalanina tienden a acumular cantidades elevadas de este aminoácido, lo que lleva también a una sobreproducción del 2-feniletanol y como consecuencia de los aromas florales. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, la cepa comercial Aury 796 se sometió a mutagénesis química. Entonces, teniendo en cuenta todos estos resultados, inicialmente aislamos una de estas cepas que se conoce como Aury 2940 y que a partir de este momento la voy a llamar como Rosa 1. Esta cepa se seleccionó ya que produjo niveles muy elevados de ambos compuestos florales. Entonces, Rosa 1 se utilizó para la vinificación de 20 litros de un mosto Chardonnay y su rendimiento durante la fermentación se compara con la cepa control 796. Estas vinificaciones se realizaron a 15 grados y en triplicado. Y este será el primero de los 3 casos prácticos que voy a presentar hoy. Quisimos determinar qué efecto tiene la producción de diferentes concentraciones de 2-feniletanol en las características olfactorias de vino Chardonnay. Entonces, esto podría explicar el porqué de estas cepas producen vinos con menos notas reductivas. Alternativamente, podemos pensar que la sobreproducción de esos compuestos florales por estas cepas puede ayudar a enmascarar estos aromas negativos. Ahora, en el último caso práctico que voy a presentar, quisimos estudiar cuál es el efecto de la sobreproducción de 2-feniletanol en el perfil aromático de vinos tintos. También hemos podido determinar qué estilos de vinos son más compatibles con estos aromas florales intensos. Entonces, estos aromas parece que funcionan bastante bien en las diferentes variedades de vino blanco estudiadas, como son Riesling, Chardonnay o Pinot Gris. También hemos obtenido resultados muy positivos en rosados hechos con garnacha. Y por el contrario, hemos visto que estos aromas no son tan compatibles con vinos tintos hechos con uvas Shiraz o Tempranillo. Y en este momento estamos estudiando cuál sería el efecto de estos aromas florales en espumosos hechos con Chardonnay. Y los resultados preliminares son muy prometedores. Hemos aislado una serie de levaduras vínicas que imparten aromas florales durante la fermentación alcohólica. Estas levaduras tienen el potencial de proporcionar a los enólogos con herramientas para producir vinos con aromas florales más intensos. Y una de estas levaduras se ha comercializado con el nombre de Aury Rosa por parte de AB Biotech. Muchas gracias por vuestra atención.